En primer lugar, los ponentes se autopresentarán, decíamos, ad hoc. Es decir, serán escuetos en la manera de contar algo de su trayectoria profesional que dé valor o relevancia a las afirmaciones que luego hagan. Dirán lo que les parezca, cómo se llaman, qué hacen, qué han hecho, algo que ayude a ponderar las opiniones que ellos viertan a continuación. Benito, tienes la palabra. ¿Ya para presentarme? Sí, ya para presentarte. ¿Solo para presentarme? Solo para presentarte. Bueno, yo soy presentándome, yo soy director de tecnologías del Sergas, llevo más de 20 años en el servicio de salud y 10 gestionando las tecnologías como director de ellas, y efectivamente la visión que tengo es de haber trabajado mucho en la sanidad y estar implementando todos estos años los proyectos de digitalización y ahora de transformación digital. Buenos días, yo soy Mercedes Alfaro y soy subdirectora general de información sanitaria. Es decir, trabajo en la parte de los contenidos que tiene un sistema de información, en la parte más funcional del Ministerio, y fundamentalmente me dedico a trabajar con todas las comunidades autónomas para poder establecer ese sistema de información sanitaria útil para el Sistema Nacional de Salud, y con una derivada que es la utilización de datos para la asistencia sanitaria, de manera que haya interoperabilidad entre los datos clínicos de todos los servicios de salud. Sí, buenos días. Yo soy Lorenzo Echeverría, vengo del Servicio Riojano de Salud y llevo 33 años trabajando con la historia clínica de La Rioja. En este periplo, pues lógicamente nos ha tocado lo que es la digitalización de la historia clínica y ir avanzando precisamente en hacer algunos adelantos sobre la parte de automatización de la misma. Y últimamente, una de las cosas que más me está ocupando ha sido la protección de datos, en este caso de salud. Y la protección de datos de salud quiere decir, sobre todo, la historia clínica, porque todo aquello que tiene mucha importancia para el paciente es para la historia clínica. Y de ahí la relevancia que tengamos nosotros esta nueva ley que ha surgido al albur del nuevo reglamento europeo de protección de datos. Buenos días, yo soy Víctor de la Torre y soy responsable del vertical de sanidad dentro de la división de inteligencia artificial de Fujitsu Laboratorios. Tengo un background en el mundo biomédico, he sido coordinador del Instituto Nacional de Bioinformática y he trabajado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ahora en mi cargo actual, bueno, pues la misión un poco es precisamente conectar ese profundo conocimiento tecnológico en el área de data analytics e inteligencia artificial con estas necesidades del mundo biomédico que hay que conocerlas en profundidad. Buenos días, yo soy Carlos Piqueras, soy el director del área de salud en Huawei y bueno, las canas atestiguan también, llevo más de 20 años en el sector salud en distintas compañías, siempre en la industria. Estuve en HP, en Oracle, en un laboratorio farmacéutico, en Intel y en esta última etapa en Huawei. Como veis, pues he tocado hardware, software, comunicaciones y bueno, pues alguna opinión, siempre vinculado a sanidad para bien o para mal. Bien, como veis, tenemos, no sé si son 3 ingenieros y 2 médicos u otros oficios originales. Tenemos una visión completa del dato, de la información y de la utilidad de esta información para la clínica y también para la salud pública y la cohesión del Sistema Nacional de Sanidad. Lo primero, antes de empezar a hablar de algo, conviene aclarar los conceptos para que todos estemos hablando de lo mismo. Y fijaros que esta sesión se titula un sistema de salud que aprende. No voy a definir el sistema de salud, que es el que tiene que aprender, pero sí una pequeña reflexión sobre el aprender. Últimamente voy a clases de dibujo con una profesora que ahora tiene 6 años, y el otro día mi profesora tomaba la iniciativa, le tocaba a ella empezar a dibujar. Y lo primero que dibujó fue esto. Y le pregunto, ¿y qué vamos a hacer? Dice, yo sé lo que vamos a hacer. Lo segundo que hace es esto. Y a partir de aquí empieza a escribir un 1, 5 rayitas, un 2, 5 rayitas y así sucesivamente. Y yo, que soy un listillo, al poco rato ya me impacientaba porque ya iba poniendo todas las rayitas. Está dibujando un reloj, evidentemente,
Me adelanto en el dibujo y yo pinto más o menos un reloj, dibujo peor que ella, y dibujo más o menos un reloj que me sale con 12 horas. Resulta que ella llegó al 12 en la posición del reloj de las 11 y puso un 13. Cuando comparamos los dos, dice, me gusta más mi reloj que tiene 13. Bien, esto es a propósito de hablar de problemas complejos, de asuntos complejos de manera sencilla para que lo entendamos. Aprender, según el Real Diccionario de la Academia, es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Y también podríamos defender que es aprender por varias utilidades. Lo primero que significa aprender en salud es a no dañar. Aprender significa no cometer errores conocidos en los siguientes. Esto se hace en el juramento hipocrático, lo hacemos los médicos, lo hacen los ingenieros, y esto es lo primero, no volver a dañar, no volver a cometer el error ya conocido. Aprender también es resolver lo mismo de otra manera, adecuada o no, pero de otra manera. Aprender también es resolver lo mismo de mejor manera, más eficiente, con una mejora incremental o sustancial. Pero aprender, en algunas de las acepciones que tenemos por aquí, hay expertos, es crear entornos de simulación para estar entrenados y no fallar cuando ocurra un problema parecido en situaciones reales. No voy a poner ejemplos porque todos somos mayores. Y también aprender significa rectificar a tiempo. Todos conocemos sistemas de ayuda a la conducción en el cual el sistema te ayuda a rectificar antes de que sea irreversible la consecuencia de una mala acción, un despiste, una distracción, un mandato. Y finalmente, aprender, entre otras cosas, significa compararse con otros, no para generar un estrés innecesario, sino ni tampoco para consolarse con el mal de muchos, sino para establecer una dinámica de mejora continua. Bien, si estamos más o menos de acuerdo en que el término aprender es esto, y luego está el otro término que es el aprender con H intercalada, que es cuando algo se convierte en cultura y forma parte de las señas de identidad. Recuerdo que el título de la sesión era que hoy vamos a hablar de gestión y uso apropiado de los datos generados en sanidad, un sistema de salud que aprende. La primera pregunta para los ponentes es si en este momento consideráis que hay una estrategia en nuestro sistema de salud para aprender de los datos. Bueno, me toca a mí iniciar el tema y parte con el moderador. Empezar hablando no de la estrategia nacional ni la estrategia regional. Yo creo que además, como venimos mucho tiempo hablando de esto, ya la vais conociendo. Probablemente a mí, si vuelvo a hablar de esto, ya está empezado, esté contando siempre lo mismo. Y lo que dije es, mira, voy a aprovechar que hace 15 días, con mucho acierto, la Comisión Europea publicó dos documentos muy importantes, que es la Estrategia Digital Europea, que va hasta el 2027, si lo digo bien, y el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial, en donde es la propia Comisión Europea la que dice cómo, o sea, la estrategia que deberían seguir los países europeos y cómo nos va a ayudar ellos al resto a desarrollar esa economía del dato, que es importantísima. O sea, esto es importante. ¿Por qué hace esto Europa? Porque nos estamos quedando atrás en todo lo que es la economía del dato y la inteligencia artificial. Estados Unidos está por delante de nosotros, China está por delante, y Europa no se quiere quedar fuera, ya perdió el primer partido. Lo que quiere es atraer 20.000 millones de euros al año, que no son poco, ni inversiones públicas y privadas, para que este sector, que es pujante, la inteligencia artificial, y esto va a aprender en los próximos años, va a jugar un papel clave en toda la economía y en nuestros procesos, y en salud ya lo está diciendo que sí, cómo esto lo moviliza, ¿no? Y sigue siendo que está escrito una estrategia que toca todos los puntos que a todos nos preocupan, ¿vale? Entonces yo me gustaría repasarlos un poco, porque después seguro que vamos a hablar de ellos, y ya no es lo que digamos nosotros o lo que diga el Ministerio, es también lo que dice Europa, insisto, con una inversión y con también una estrategia clara de que si no nos quedamos atrás en este mundo del conocimiento y la economía del dato, nos quedamos atrás, ¿vale? Y lo primero que dice es que tiene que haber disponibilidad de datos, es decir, si queremos que los sistemas aprendan, necesitamos datos. Esto lo conocéis todos, y sí que es cierto, pues por diversas cuestiones, esos datos no están a la disposición de quien pueda hacer que
con las distintas técnicas de inteligencia artificial o el manejo de ellos se obtengan resultados de salud. ¿Vale? Aquí hay otros países fuera de Europa que lo están haciendo más rápido y mejor. ¿Vale? Lo segundo que dice es que hay que ir esa interoperabilidad y esta calidad de datos. Y de hecho dice que tenemos que compartir entre los distintos estamentos esa información y habla como tercera derivada de la gobernanza de eso. De hecho, propone legislar. Creo que es muy importante, salió en la anterior mesa todo el tema de la gobernanza de la información, quién debe acceder, de qué forma, a qué nivel de detalle, cómo se manejan esos datos de los ciudadanos, pero lo que necesitamos es ese entorno común, ¿vale? de acceso a esos datos. De hecho, habla también de crear espacios comunes de datos y uno de los espacios comunes de datos que hay que crear es el de salud, ¿vale? Por lo tanto, también se posiciona ahí. Y después habla, pues efectivamente, de lo que nos sale a todos, el desequilibrio del mercado, de evitar ese desequilibrio de las grandes empresas con grandes volúmenes de datos y haciéndose propietarios de ellos, de la infraestructura que necesitamos para hacer esto, y ella hace una reflexión sobre si supraestructuras o estructuras nacionales o regionales, también interesante. La potenciación de que los individuos ejerzan sus derechos, porque eso también es importante. Europa lo que dice es que esto tiene que ser confiable, tiene que ser algo excelente, habla de excelencia en todo el manejo de la inteligencia artificial y los datos, pero que sea confiable hacia la ciudadanía. ¿Vale? Es decir, que la ciudadanía se sienta a gusto de que sus datos se están utilizando bien y que todo lo que hace la inteligencia artificial sea lo suficientemente transparente como para no pensar que de repente nos notifican de algo y no sabemos el por qué, porque una máquina ha decidido que la cosa es blanca en vez de negra, ¿no? Y pues habla también de las habilidades en conocimiento de datos, es decir, que hay que hacer una inversión importante en generar ese talento digital en perfiles que ahora mismo no tenemos, ni en Europa ni en España, y por último los temas de ciberseguridad, ¿vale? Es decir, que Europa está en ello y ha generado una estrategia que, insisto, va desgranándola en tiempo, ha hecho un calendario, y va por la vía de la inversión, pero también por la vía de la regulación, ¿vale? De hecho, quiere regular la gobernanza, ¿vale? Esto es una parte. Por la otra, y ya por concluir así un poco mi primera exposición, ¿dónde se sitúa España? Yo, sabéis que siempre soy optimista en este tema. Siempre nos quejamos de que podríamos estar mejor, salían en otra mesa las dificultades. Bueno, España tiene una sanidad ahora mismo muy digitalizada. Va a publicar ahora el índice 6, la 6, que todos los años lo hace, es un documento fantástico, en donde se vuelve a quedar reflejado que todas las comunidades, de una manera u otra, hemos digitalizado nuestros procesos, ¿vale? Otra cosa es en el punto que estamos ahora de hacer esa transformación digital, es decir, ahora que tenemos digitalizado nuestro entorno, hagamos cosas distintas porque nos lo permite y mejoremos y seamos más eficientes. Pero tenemos esa digitalización, que no es poco, por lo tanto tenemos muchos datos. Que hay otras regiones de Europa que no los tienen. Por una Francia, una Alemania tiene más dificultad en tener la cantidad de datos que tenemos nosotros para analizar. Yo creo que sí que hemos ido haciendo todas las inversiones, no me gustaría que fuese más, obviamente hay un déficit, pero sí que hemos ido todos invirtiendo todos estos años en infraestructuras, por lo tanto se puede seguir creciendo, invirtiendo en estas áreas. Hay experiencias en sistemas regionales y nacionales, y ahí contesto a la otra pregunta para mí es un éxito que España tenga una receta interoperable o una historia clínica interoperable que a veces le damos poco valor. Y el 90% del trabajo lo tenemos que hacer las comunidades, porque también tenemos las transferencias y el dinero, las transferencias ejecutadas y el dinero en las comunidades. Pero yo creo que el Ministerio hace una gran labor ahí y ha creado plataformas de disponibilidad de datos. Y además, en las comunidades, y lo que están viendo en se está empezando a priorizar cuestiones como la interoperabilidad, la inversión en los big data y demás. Por lo tanto, bueno, yo veo un panorama a presente futuro, o sea, con buenas bases. Bueno, perdón, esto ya sabéis que estamos en una época de catarros. Bueno, yo estoy completamente alineada con la exposición de Beni. Cuando yo pienso en qué hacer con los datos, pues me parece que es una analogía al cerebro humano. Me vais a permitir que haga esto.
En el cerebro hay un montón de áreas, es decir, de compartimentos, llamémosle servicios en un hospital, niveles asistenciales, comunidades autónomas y con sus servicios de salud. El cerebro tiene un montón de compartimentos que alojan las principales facultades que tiene un cerebro humano, pues la atención, el lenguaje, la capacidad de cálculo, la habilidad motora, la función sensitiva, la orientación espacial, la creatividad, etcétera, etcétera. Y todas y cada una están en su sitio, pero todas y cada una están interconectadas. Y cada una de ellas tiene una serie de información, tiene una serie de datos, pero somos capaces de integrarlos para que ese cerebro funcione y para que tome decisiones. Pues en una organización, sea de las características que sea un sistema nacional de salud, sea un servicio regional de salud o sea un centro sanitario, es también un sistema donde se produce información en muchas unidades diferentes, pero que tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de que esos datos se lleguen a integrar y a explotar y que estén al servicio del conjunto de la organización para aquellas funciones que sean necesarias, sea la gestión, sea la evaluación, sea la investigación, sea el aplicar el tratamiento personalizado, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo creo que eso es lo primero que debemos tener claro cuando queremos empezar a hablar de que vamos a compartir datos, de que vamos a hacer grandes bases de datos y que vamos a intentar de ellas sacarles un rendimiento. Y es que actuamos como un sistema y que por lo tanto todos tenemos que aportar los datos que tenemos y además saber para qué los vamos a utilizar y ponerlos a disposición en ese momento. Beni comentaba, y ayer también en la mesa nuestra se comentó, que efectivamente, a pesar de que nos falta mucho recorrido, y siempre nos faltará mucho recorrido, España ya tiene sentadas unas bases que son importantes y que no debemos olvidar, sobre todo unas bases de normalización. Yo ayer las catalogaba de tediosas, pues porque la normalización no es algo bonito. Afortunadamente hay gente a la que le gusta mucho, pero no es atractivo porque es un trabajo muy de pista pesada, muy de rebotica, muy poco lucido, muy de bajar a la mina, pero tenemos muchísimo avanzado para manejar datos estructurados. Ya sé que con eso solo no nos vamos a conformar, pero tenemos muchos datos estructurados y tenemos además un acuerdo de todas las comunidades autónomas, sancionado por el Consejo Interterritorial, de un sistema de información del Sistema Nacional de Salud, con un enfoque, si queréis, que tiene un alcance muy concreto que va a haber que ampliar los márgenes del sistema de información. Porque lo que nos dice ese sistema de información, yo me voy a poner un poco los manguitos de funcionaria, que establece una ley, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, lo que nos dice es que tiene que ser un sistema de información con una visión integral de la salud y que debe recoger datos, y lo cita expresamente, de la población, sus características y estado de salud, de los recursos que existen, de la utilización de esos recursos, de la calidad de la asistencia, y la calidad, como sabéis, es una dimensión que incluye desde la accesibilidad hasta la calidad científico-técnica. El uso de recursos, el coste de esos recursos y las expectativas y la opinión de los ciudadanos. Y en eso llevamos trabajando con las comunidades autónomas pues muchos años. Esta ley es de 2003 y desde 2005, que aprobó el modelo de sistema de información, el Consejo Interterritorial, se viene trabajando en ese sistema que ha conseguido reunir una ingente cantidad de datos que estamos explotando pues con técnicas estadísticas más o menos avanzadas, pero que evidentemente puede sacarse de mucho más rendimiento si les aplicamos unas técnicas de análisis mucho más avanzadas de las que tenemos. Tenemos en el Sistema Nacional de Salud y también con inclusión del sector privado 74 millones de altas hospitalarias con sus diferentes variables. Supongo que lo conocéis la mayoría de los que estáis aquí, pero las variables son desde las variables demográficas de la persona hasta la enfermedad en curso, el diagnóstico principal, los diagnósticos secundarios, las condiciones presentes en el momento del ingreso hospitalario, los procedimientos que se le realizan y su destino a la vida. Una base de datos que hay que completar pues, con los fármacos que se les aplican en el hospital, por ejemplo, esa es una laguna que tenemos,
pero que nos permite tener una información muy rica de qué le pasa a los pacientes en el hospital. Tenemos, por otra parte, una base de datos clínica de atención primaria que sigue una cohorte de 5 millones de personas. Y de esas personas sabemos también sus características demográficas y sabemos todos los problemas de salud que tienen activos, todos los diagnósticos principales, la comorbilidad, los principales parámetros de seguimiento, la tensión arterial, la glucemia, todos los parámetros bioquímicos, hematológicos, de buen control de una anticoagulación, el buen control de la diabetes. Es decir, también una base de datos riquísima, las derivaciones que se han hecho y a qué especialidad, los fármacos que se están tomando. Ambas bases de datos sabemos también determinados datos socioeconómicos o sociolaborales de estas personas. ¿Por qué? Porque al Ministerio llegan con la identificación inequívoca del paciente y única en el Sistema Nacional de Salud, que comentábamos ayer, el de la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria en sí misma es un plástico que tiene más sentido. Ayer nos comentaba la directora general de Madrid que va a pasar a ser virtual en el teléfono, pero su base de datos nos está aportando una información muy importante que nosotros podemos añadir a los datos clínicos, como es el nivel de renta en función del copago. Y es cierto que los tramos son un poco burdos, porque de 18.000 euros a 100.000, supongo que lo sabéis, es el mismo colectivo, y evidentemente a efectos de salud no es lo mismo ganar 18.000 euros que 99.999, pero sabemos si quienes tienen una situación económica muy débil, quienes tienen una situación económica intermedia, que es la mayoría de la población española, tiene unos ingresos inferiores a los 18.000 euros, y quienes tienen por encima de 18.000 euros. Y sabemos su situación laboral. Sabemos si son trabajadores, sabemos si están en paro, si son desempleados de larga duración, si son estudiantes, si son... Por lo tanto, empezamos a tener una base de datos muy rica. Ahora el siguiente paso que vamos a dar con el acuerdo del Consejo Interterritorial es empezar a explotar las enfermedades desde su origen, desde su contacto con la atención primaria hasta su eventual atención en el hospital, en su ingreso hospitalario o en la atención ambulatoria hospitalaria. Entonces, creo que tenemos una buena base sobre la que seguir construyendo y seguir aplicando tecnologías más avanzadas y que nos den al conjunto del Sistema Nacional de Salud datos interesantes para nuestro trabajo. Bueno, ya veo que tenemos una estrategia extraordinaria. Yo no estoy tan de acuerdo viendo las cosas desde el día a día en un hospital y en un sistema de salud pues un poco peculiar, como es el de La Rioja. Por su tamaño siempre tiene peculiaridades. Entonces, efectivamente, nosotros como otras comunidades hemos contribuido a todas estas cosas que nos dice Mercedes, efectivamente, y con mucho ahínco. Pero no veo yo que la estrategia realmente nacional esté construida, porque de momento tenemos 17 al menos realidades diferentes, pero no es que las tengamos diferentes, porque están trabajando además en ello, pero veo yo unos grados tan dispares realmente de avance que me preocupan, porque realmente no sé cómo se van a equiparar para que luego al final la estrategia pueda llamarse estatal y que funcione. Entonces, nos hablaba Beni de los proyectos que hay y del dinero que se va a invertir en todo esto, cosa que me parece extraordinaria. Pero mis experiencias dicen que a pesar de los consejos interterritoriales que aprueban cosas o proyectos, luego a la hora de la verdad no invierten en lo que han aprobado. Ejemplo reciente, cuando pasamos de una clasificación, ya os digo que hablo de lo que pasa todos los días en los hospitales y en los centros y en los servicios de salud, de una clasificación a 109, que funcionamos con ella muchos años. Yo recuerdo que fue oficial a partir del CMBD del 92, lo recuerdo porque yo estuve en ello y he estado colaborando siempre en todo este peregrinar. Cuando evolucionamos hacia 10, una
calificación mucho más compleja, necesitábamos técnicos para manejarla. No teníamos a gente formada. Las comunidades que sabían que eso iba a llegar, porque hubo un Real Decreto en el año 1915, en febrero, si no recuerdo mal, que así lo anunciaba, muchas no habían invertido un duro en 2016, ni un duro en formar a la gente. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente es una cosa que fue muy pequeña en el desarrollo, comparándolo con lo que estamos hablando, y realmente yo vi que muchas comunidades no habían invertido en eso. ¿Qué pasó? Pues que en 2016 se quedó a medias. Y en 2017, allá por marzo, abril, mayo, empezaron a decir, empecemos con 2017, porque si no tampoco lo acabaremos. Y esto es una realidad, como la copa de un pino, en que efectivamente este proyecto a mí me hace recordar que otros muchos, muy acordados por nuestras autoridades políticas, luego resulta que a veces el cumplimiento me entran dudas de hasta dónde llegaremos. Entonces, bien, siendo optimista, que quiero ser optimista, y siguiendo con esto, efectivamente, todas las comunidades hemos ido avanzando en digitalización, en historias electrónicas y todo esto. Entonces, efectivamente, siempre podemos empezar a mejorar lo que tenemos. Incluso yo sería casi partidario a veces de empezar de nuevo en la conformación de un núcleo a nivel nacional que fuese el común, para que nos hubiera evitado hacer una historia clínica digital que afortunadamente surgió en el 2010 ya con su reglamentación normativa, y que ha ido avanzando. Pero amigos, los clínicos que hacen uso de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud de momento son pocos, son muy pocos. No tengo las cifras a nivel nacional, son muy pocos. ¿Quién está utilizando esa historia clínica digital? Los ciudadanos, a través de las carpetas del ciudadano de los distintos sitios. ¿En qué medida? Pues depende de lo que hayan desarrollado las propias comunidades autónomas. Nosotros hace tiempo que vemos las placas de los pacientes cuando se les dan, y esto ha dado otra serie de problemas que lo podemos comentar un poquito más adelante. De momento, yo solamente quería participar de mi inquietud a la hora de que se desarrolle realmente esta estrategia de historia clínica digital tal como estamos pensando. O sea, la que aprende y la que en un momento dado nos puede guiar, ya desde que introduzcamos un dato, que el clínico pueda saber que ese dato por sí solo no sirve, que a lo mejor hay que añadirle algún calificativo que se lo estamos poniendo con nuestra realmente sobre la mesa, con nuestra inteligencia que estamos por debajo metiendo en esa historia clínica. Efectivamente, cuando un clínico escribe dolor, ese dato por sí solo no tiene ningún valor. O sea, si no dice qué tipo de dolor es o de dónde, no tiene valor. Y amigos también, los datos que no tienen valor, no, por mucho Big Data o cualquier otro de los sistemas que utilicemos, el valor seguirá siendo nulo. Lo importante, y el título de esta mesa está hablando del valor de los datos para que luego sirvan de gestión, efectivamente, yo estoy pensando ya desde que lo escribe el clínico. Y hay medios, efectivamente, hay medios que le pueden ayudar a eso, porque nos lo demuestra quienes están trabajando en esas cosas, pero no está extendido con la debida, por lo menos, universalidad. Y bueno, en principio yo me callo. Bueno, nosotros desde Fujitsu quizás estamos, la verdad, en una posición bastante privilegiada en cuanto a esta visión que comentabas antes a nivel global, ¿no? O sea, es cierto que nosotros, por la presencia que tenemos en el sector público en muchos países, estamos expuestos a experiencias de varias zonas del planeta, ¿no? En ese sentido, yo diría que en el mundo entero es verdad que la sanidad está cambiando, ¿vale? Los datos, pues, vienen a ser el pilar de esa transformación. La diferencia entre diferentes países es grandísima.
entre los avances en diferentes áreas. ¿Okay? Cuando miramos a España, yo coincido contigo plenamente en que es verdad que aquí se ha hecho un esfuerzo gigantesco en cuanto a la adquisición de datos. Yo creo que España tiene una cantidad de datos en los diferentes repositorios que, si lo comparamos con otros países europeos o incluso a nivel internacional, pues no están. Y aquí pues sí que los puedes encontrar. Lo que vemos de alguna manera es que cuando uno piensa realmente en una estrategia digital o una estrategia de transformación digital de la sanidad, hay muchísimas piezas. O sea, realmente hay muchas piezas a tener en cuenta, y el tener los datos es casi que como la base. Antes apuntabas el tema de la calidad de esos datos. Esos datos se generan, es necesario ser capaces de evaluar la calidad que tienen esos datos, y para poder evaluar la calidad que tienen esos datos es necesario un objetivo. Quizás lo que vemos un poco que falta a nivel de interconexión, digamos, es todos estos repositorios, todas estas bases de datos, todos estos datos que existen, cómo se conectan con todos los esfuerzos, digamos, de investigación o de clínica que ocurren en los hospitales. Porque en ese sentido sí que vemos que existe como una especie de diferenciación. Vale, están los datos, pero antes comentaba, ¿quién explota esos datos? Pues yo creo que el nivel de explotación de los datos es realmente bajo. Existen numerosas estrategias y numerosos, digamos, proyectos FIS, etcétera, etcétera, donde hay pequeñas bases de datos que se crea cada médico con su hospital, pero realmente ninguno de esos médicos tiene acceso a explotar todo este océano de datos, porque no existe, o sea, no está disponible para su explotación. Y eso es algo que yo creo que de alguna forma hace que la estrategia es quizás demasiado de abajo hacia arriba. Tenemos una estrategia en decir, vale, coleccionamos los datos, pero ¿hasta qué punto realmente tenemos claro para qué los queremos usar? O sea, nosotros, por ejemplo, hemos hecho, digamos, que una aproximación al revés, o sea, desde los casos de uso, realmente, ¿dónde queremos llegar desde el punto de vista médico? Esta medicina basada en evidencia de la cual se está planteando ahora, ¿qué necesita? Y eso creemos que es muy importante de cara a ligar estas dos capas, porque no basta con solo los datos. Un segundo comentario que antes se ha mencionado mucho, pues la historia clínica electrónica. Y yo creo que es un error pensar que la historia clínica electrónica es la analítica de los datos o es la estrategia digital. Desde mi punto de vista, la historia clínica electrónica es un componente de software que realmente ha ayudado mucho a adquirir toda esta información. O sea, gracias a la historia clínica electrónica, con sus diferentes versiones, somos capaces de, bueno, pues que esa información esté en los sistemas, pero yo no igualaría historia clínica electrónica a uso de los datos, explotación de los datos, etcétera, porque de hecho lo que estamos viendo en la mayoría de los países donde digamos que la analítica ha avanzado más, es que la historia clínica electrónica es solo un pedacito para coger esos datos. Los sistemas de explotación son completamente diferentes, porque realmente la historia clínica electrónica no se ha diseñado para explotar esa información, sino solamente para adquirirla. Y eso es una cosa que yo creo que es importante empezar a cambiar esa terminología, porque si igualamos historia clínica electrónica a toda nuestra estrategia de datos, creo que es un error. O sea, para poder hacer cosas más avanzadas, y cuando digo avanzadas no me refiero... inteligencia artificial es una palabra muy bonita, y bueno, yo vengo de la división de inteligencia artificial, o sea, que no es que no diga que es importante. Analítica avanzada también es una palabra muy bonita, pero yo creo que cuando estamos hablando en el sector de la salud, de lo que tenemos que hablar es ¿qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Queremos mejorar la toma de decisión médica? ¿Queremos mejorar la toma de decisión médica en el protocolo de diabetes? O sea, la inteligencia artificial muchas veces parece como, vale, la palabra mágica de vamos a hacer algo con inteligencia artificial. No creo que eso contribuya para nada hacia lo loco. O sea, son cosas que se pueden aplicar solamente si somos capaces de entender cuáles son los procesos médicos a los cuales vamos a estar atacando o dirigiendo nuestros esfuerzos. Y creo que si se habla de estrategia digital, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. O sea, no nos podemos quedar solamente en, no, estrategia digital igual a tener muchos datos en la historia clínica electrónica. Yo no lo veo así para nada. Estrategia digital tiene que ver con tener unos casos de uso claros donde queremos mejorar
desde un punto de vista médico la salud de los pacientes. Tiene que ver con sistemas de explotación que permitan vincular toda la información que existe a nivel general de las diferentes comunidades o dentro de una comunidad. Y sistemas que ayuden, como decías antes, a la toma de datos de calidad, porque todos los que hemos trabajado de alguna manera con hospitales en el día a día, sabemos que con los códigos CIE, con toda la información que entra, es muy difícil, porque la mayoría de la información está en texto, está no estructurada. Es necesario transformar esa información, y los esfuerzos de codificación ahora mismo solamente están destinados a producir el CMBD. Hay un mundo enorme de posibilidades extrayendo más información. Y bueno, para terminar, solo que eso, estrategia digital no es igual a una historia clínica electrónica. Hola. Habéis comentado muchos temas sobre los que no cabe más que, bueno, asentir a muchas de las cosas que habéis puesto. Yo quería, la pregunta inicial, si el sistema de salud está preparado para aprender, rotundamente sí. A partir de aquí empezamos a poner pues, más condiciones, ¿no? Pero es algo que está fuera de duda. Ya aprende, ya ha aprendido, sigue aprendiendo. En el momento que extraemos información de toda esa historia clínica o sistemas menos de historia clínica o más administrativos que hemos empezado desde los orígenes de la informatización hospitalaria o de primaria en España, hemos aprendido cosas, aunque solo sea por agregar variables. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hay tecnología, ahora o hace 10 años había una tecnología, hace 5 otra, y cada vez la tecnología va aportando nuevas formas de extraer información de todo lo que vamos recopilando como hormiguitas, con mucho esfuerzo, con mucha interrupción en el proceso asistencial, que el clínico, con diferentes opiniones sobre la adopción del uso de la historia clínica electrónica en el lugar de trabajo. Bueno, el caso es que lo tenemos. Y como decía también Benny al principio, yo también soy optimista. Creo que España es de los países que más riqueza tiene de informatización, más riqueza de datos, más automatización de procesos. O sea, en ese sentido, mi respuesta es sí, clara. Ahora, obviamente, la regulación tiene que existir, y has apuntado pues, una regulación publicada hace 15 días por la Comunidad Económica Europea, por Europa. Bien, pues va poniendo una serie de normas, una serie de consideraciones. Lo que pasa que esto, y ahora por irme al otro lado, no puede frenar la realidad que nos acoge. O sea, nos guste o no nos guste, o nos dé tiempo a regular o no, se están haciendo proyectos, se están haciendo análisis de datos en los que ya nos vamos al término, bueno, pues que has apuntado, de inteligencia artificial, de Big Data, es decir, se está utilizando tecnología nueva, moderna, que está saliendo y que cada día nace, es como un bebé, un recién nacido que nace cada día prácticamente. La investigación es brutal. Si nos ponemos a remontar cómo evoluciona la industria, pues estamos en vértigo. Cada poco salen nuevas formas de computar. Entonces, aplicando técnicas de inteligencia artificial o de Big Data, ya existen casos reales en nuestra sanidad que están dando sus frutos. Luego, incorporarlos al sistema o al proceso asistencial dependerá mucho del para qué, del cómo, pero hay cosas que de saque, y aquí Lorenzo te agradezco el ejemplo que has puesto, y tú eres testigo que no lo habíamos preparado antes en el corrillo. El caso del CIE 9 o el CIE 10, en este caso, hay una organización que trabaja en España y me dio permiso para comentarlo, que es el Grupo Quirón, a nadie le es ajeno de todos los que estamos en esta sala. Ya está utilizando, y en este caso, pues bueno, me barro para mi casa, utilizando tecnología de Huawei, esto es real, comprobable, están utilizando técnicas de Big Data e inteligencia artificial, es decir, han entrenado algoritmos y están ejecutando a una velocidad importante esos algoritmos para precisamente interpretar el lenguaje natural de la historia clínica, que es el que es, y es muy complicado si no es un humano el que está leyendo en las unidades de codificación para decidir que eso efectivamente es el código del CIE. Ahora, bueno, pues hay un sistema experto, un sistema de inteligencia artificial que es capaz de codificar un porcentaje altísimo de la historia clínica. Entonces, eso es un avance. ¿Que está metido en el proceso asistencial? Pues a lo mejor hay cosas que no hace falta decirle. Por supuesto que todos nos gustaría tener algo mucho más, y que en pantalla un médico pues tuviera una especie de asesor inteligente y dijera, bueno, eso ya son cosas a mayores y además entran en las organizaciones.
pero ya hay procesos que claramente entran en el campo de la inteligencia artificial, de utilizar esos datos que ya tenemos de una forma más hábil. Los procesos, la capacidad de proceso ya permite que no estemos una semana esperando a que aquello termine a plum, sino que en horas, minutos, te codifique un montón de historias clínicas que libera de ese compromiso de tener humanos esclavizados. Bueno, esclavizados, el que trabaje en esto dirá yo no estoy esclavizado, pero bueno, es un trabajo duro, al menos duro. Bueno, pues estamos utilizando estas técnicas para que eso produzca ya, o sea, ya aprendemos o ya hacemos a máquinas estúpidas aprender de lo que puede salir de unos datos estupendos. Como ejemplo, siguientes cosas que se pueden abordar, y de hecho este grupo tiene pensado abordar en muy breve, el análisis de la imagen médica también es un tema. Dices, oye, voy a descartar en las placas de tórax pues una serie, voy a hacer un screening previo y me va a hacer focalizar a ciertos especialistas en esto y no en el descarte. Pues es otra área de aprendizaje muy interesante, y es donde el entrenamiento de algoritmos pues tiene mucho sentido. Hablabas también de claro, todo esto tiene el tema de la regulación y el tema de qué pasa con el dato, cómo lo protegemos, quién lo custodia. Un poquito antes de esta regulación europea, Alemania publicó un informe que está en internet, se llama el informe Gaia, y hablaba de, bueno, de hecho hacía en su sinopsis, efectivamente, que hay bandos en el mundo que están más o menos más avanzados que Europa, y Europa estaba pidiendo un poco el tren. En realidad hay una tecnología que está disponible para utilizarla en casa, on-premise, como decimos en tu lugar. O sea, los datos no tienen por qué salir de tu custodia ni de tu responsabilidad. De hecho, ese informe hacía mucho hincapié en la posible pérdida de soberanía, en este caso de Europa, en este caso ellos hablaban de Alemania. Entonces promovían una serie en unas industrias estratégicas para Alemania, y salud estaba en ellos, estaba en investigación, estaba en transporte y salud. Decían, nosotros promoveremos que los datos estén aquí, pero no solo físicamente que estén aquí, sino que la responsabilidad de custodia, acceso y demás de esos datos sea alemana, o si se subrogan a Europa en ese sentido. Es decir, no tengo por qué ceder soberanía ni capacidad a una empresa externa o a un país externo que me diga, yo no te preocupes, te lo hago y lo tengo. A fin de cuentas, eso es un tema, bueno, pues que también entra en controversia, y nos podemos hablar del cloud y tal. Puede ser perfectamente bajo mi soberanía, bajo mi responsabilidad, y la normativa que se va desarrollando va por esa línea. Eso no quita que tú tengas capacidad de proceso y seas capaz de ejecutar en el borde, algo que haga que eso tenga sentido y sea muy deprisa. Pero bueno, son más situaciones que se están poniendo como norma regulatoria a esto de el uso de la inteligencia artificial en este caso. Ni siquiera con el reloj de mi profe llegamos a tiempo, ya solo nos quedan 10 minutos para hablar, y quería hacer algunas preguntas muy breves que van concatenadas. Por favor, os pido a cada uno de ellos respuesta absolutamente telegráfica, porque el tiempo va al ritmo que va. La primera pregunta es, escuetamente, solamente enunciarlo, ¿algún ejemplo en el que esos datos que está claro que hemos generado y que fueron útiles en su momento para el uso que fueran, algún ejemplo de que esos datos se utilicen, por ejemplo, para rectificar a tiempo, para no cometer error o para trabajar en entorno de simulación? Un ejemplo de usar los datos para rectificar a tiempo o para simular, que ya serían, digamos, usos un pelín avanzados. Y segundo, si vuestra posición es seguimos como estamos o tenemos que cambiar algo. Yo creo que nos queda más tiempo, que eso es hasta la 1. No sé por qué dice que quedan 10 minutos. A ver, mira, vamos de atrás adelante. Tenemos 10 minutos, hay que empezar a contar el reloj para atrás. 10 minutos para que hable el público, 10 minutos para conclusiones, por tanto a nosotros nos queda muy poquito. Yo quería antes de contestar las preguntas, aclarar un par de temas, porque a mí en estas mesas siempre me preocupa que acabamos mezclando todo, por lo menos a mí me lo parece. Yo empecé hablando de lo que suponía invertir en todo el tema de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, esto supone
generar un repositorio de datos, porque si no, el que quiere investigar no los tiene, o el que quiere generar modelos de inteligencia artificial no lo puede hacer, ¿no? Y esto es en lo que Europa está y debemos estar nosotros como región y como España. Y otra cosa es los problemas que tengamos o no dentro de nuestros procesos del día a día, con nuestras historias clínicas o no, si tenemos 1, 5 o 20 modelos, ¿vale? Y en el tema de la historia clínica, efectivamente, cada uno tiene sus dificultades, el dato hay que meterlo. Si no tienes el dato, la historia clínica no te va a devolver las cosas. Y tampoco vas a tener ese dato ni para investigar ni para hacer algoritmos. Si no tienes el dato para hacer algoritmos, que es lo que nos está pasando a todos, pues los vamos a tener que comprar, se los compraremos a Google. Google ya tiene un algoritmo que el diagnóstico de cáncer dice que lo hace mejor, algún tipo de diagnóstico de cáncer lo hace mejor que un radiólogo en su práctica diaria. Que lo podemos comprar, que no pasa nada. Estos son de las plataformas que se estaba hablando en la anterior sesión. Soy una plataforma que te da un diagnóstico rápido y que apoya al radiólogo, oye, y vale €1, pues a lo mejor hay que utilizarlo, ¿no? Pero desde luego, si podemos hacer nosotros eso y podemos darle a nuestros profesionales, investigadores o a nuestras empresas esa capacidad y podemos colaborar en modelos de compra pública y hacer compartición de resultados, pues se hace fenomenal, ¿no? Por eso yo hablaba de la estrategia de Europa y la que deberíamos tener en España y en cada región relativo a la gestión del dato y la inteligencia artificial. Otra historia es la historia clínica o la transformación digital. Para mí, cuando digo tenemos una ventaja competitiva que estamos digitalizados, es que para mí me lo parece. O dicho de otra manera, si no estamos digitalizados, tampoco podemos hacer transformación digital. Nosotros atendemos al 12% de los pacientes de primaria por teléfono. El médico les llama porque deciden ir allí y los pueden atender. Y eso es porque tenemos una historia digital, si no sería imposible. Y el 17% de las derivaciones de primeras consultas de primaria especializada las hacemos en presencia del paciente, no va al hospital, le hacen las pruebas en primaria, el médico manda la consulta y el hospital le contesta. Eso sí que es una transformación digital, porque la organización decide que no manda al paciente, que son los propios profesionales los que entre ellos se gestionan, o que un profesional efectivamente es capaz de atender a un paciente por teléfono, ¿vale? Yo creo que eso es importante distinguirlo, porque si no acabamos haciendo el digital. Y como ya me lié, ya no pues repito las preguntas. Como se lo vaya contestando yo, ya contestaré. ¿Algún ejemplo de que con lo que tenemos, que es muchísimo y más que otros y maravilloso y que es enorme, con lo que tenemos que se use o para rectificar a tiempo el sistema, no la persona? Para que el sistema rectifique a tiempo y no cometa el error que ha cometido y corrija lo que está haciendo, o algún entorno de simulación en el cual trabajaríamos en un laboratorio cuando llegue la vida real pudiera funcionar. ¿Algún ejemplo de esos conocéis importantes? Yo puedo hablar de 2 herramientas que damos desde el Ministerio. El uso que se haga en las comunidades autónomas, sinceramente, no lo tenemos monitorizado. Primero un inciso también. La historia clínica es el instrumento clínico por excelencia. Es fuente de datos, nunca es análisis. Pero es la herramienta que utilizan los profesionales para trabajar. Por lo tanto, la calidad del dato que introduzcan fundamentalmente es trascendental para tratar bien al paciente, o sea, para hacer una asistencia de calidad. Entonces, tenemos que conseguir que los profesionales eso no lo vivan como me dicen que recoja muy bien y que esté codificándolo todo y qué horror y me sale un combo y tengo que elegir y no sé qué, porque luego ellos quieren hacer unos datos que a mí no me sirven para nada. La primera cosa que es importante es que se sepa que la información que se recoge ahí tiene que ser de calidad, porque de ella depende la asistencia sanitaria, mucho más cuando se ha convertido en un instrumento de relación entre todos los profesionales y con el propio paciente y con la familia del paciente, la historia clínica. Porque cuando uno se lo pisaba y se lo comía, el propio médico, pues igual tú mismo te aclarabas. Pero es que ahora además tú tienes que conseguir que otro profesional que lo vea con la misma calidad y pueda funcionar. Bien, partiendo de esa base, la calidad de la información repercutirá en ese otro uso secundario que no debe interferir en la vida asistencial. Insisto, tenemos a los médicos aburridos de hacer clics, ya el personal de enfermería, aburridos, clics que no necesitan para atender a los pacientes. Vamos a ver si ya nos convencemos, porque es que si no, no vamos a salir de ese círculo vicioso nunca. Lo que comentabas,
Vamos a hacerse ergonómica, vamos a conseguir que haya sistemas de procesamiento natural del lenguaje natural, vamos a dejarles que trabajen centrándose en el paciente y no si he recogido para el CMBD el código, el precódigo, que luego me lo tienen que revisar. Vale. Dicho esto, dos herramientas que pensamos que sirven, la única que siempre hemos dicho desde el Ministerio que teníamos de benchmarking, que es el ICMBD, que lo que hace es explorar una determinada serie de indicadores que están establecidos por un organismo europeo de calidad a través de un análisis con redes bayesianas. Es lo más avanzado que tenemos nosotros en analítica. Y lo que te da es por provincia, por lo tanto, Madrid incluye a todos sus hospitales, los datos de esos indicadores que son desde la estancia media preoperatoria hasta las complicaciones en el ingreso, la infección nosocomial o la variabilidad en determinados procedimientos quirúrgicos, donde se sabe que hay mucha variabilidad en la práctica clínica. Ahí cada uno puede ver su comunidad autónoma y su posición respecto al resto, pero además tiene una calculadora que tú puedes meter los datos de tu hospital y te comparas con los de tu mismo tamaño, con los de tu comunidad autónoma o con los del conjunto de España. Entonces, esa herramienta es una de las que, si la comunidad autónoma lo considera, le puede servir para orientar si tiene su posición. La segunda, la BDCAP que os comentaba. Hasta ahora, como informe, se ha publicado solo la atención a las cardiovasculares. En la atención a las cardiovasculares hay diferencias significativas entre comunidades autónomas cuando hablamos del buen control de la presión sistólica, de la presión diastólica, de la anticoagulación, de si además es diabético, de la hemoglobina glicosilada. Hay datos que un responsable de un servicio sanitario tiene que decir: caramba, estoy del segundo por la cola, ¿qué está pasando? Aparte de que nos está dando también datos de si la persona es más o menos, tiene más o menos renta, si su buen control es mejor o peor. Y no influye solo el sistema sanitario, porque evidentemente una persona diabética, que por eso vamos a la filosofía Big Data, si no tiene unos medios económicos que le permitan comer determinadamente sanos, si es una persona que vive sola y que no tiene quien le esté cuidando y tal, evidentemente todos esos datos los vamos a tener que ver. Pero tenemos una base para desarrollar todo eso. Solo la base, pero una base bastante sólida. ¿Algún ejemplo? Bueno, más de los que ha dicho Messi, que ha dicho dos. Sí, no, yo me voy a referir a que en este tiempo en el que se han estado digitalizando las historias clínicas, ya hemos recogido algunos resultados positivos, muy positivos, de la práctica diaria, en cuanto a conocimiento, en cuanto a datos que interaccionan y saltan alarmas cuando el clínico está trabajando. Eso ya es una realidad también en muchos de los sistemas. Entonces, bueno, eso ya es algo, ¿no? Ejemplos, pues sobre todo en la prescripción, piénsatelo porque tiene una insuficiencia renal. Eso ya es un hecho. Eso es lo que ya va añadiendo inteligencia al repositorio de datos que tenemos y que efectivamente es con el que hay que trabajar para que sacar toda la información que hay ahí metida. Es difícil sacarla ahora tal y como está, es cierto, pero bueno, pero es cierto que la tenemos también. Y es difícil porque realmente la forma de introducirla pues no es la que en este momento querríamos tener. Y que eso es lo que yo quiero que se plantee en todos los sitios para que con la ayuda de departamentos mixtos en los que confluyen las muchas expertise de esto, como es informática, salud, biblioteconomía, documentación, lingüistas, realmente hacer verdaderos departamentos, seguramente por lo menos a nivel de comunidad autónoma, y que pueden tener además un apoyo sustancial con los departamentos que hay en el Ministerio, que están trabajando también muchísimo y que realmente se podrían construir seguramente auténticas historias inteligentes y que seguramente nos ayudarían a cuidar el dato desde su inicio. Rápidos, que se nos acaba el tiempo. Bien, yo creo que
Lo que ha comentado es clave, estos equipos interdisciplinares. De hecho, bueno, el ejemplo que os puedo traer, poder certificar estos algoritmos para que puedan ser asimilados por el sistema sanitario, que eso es una de las cosas que quedaría pendiente. Vale, hombre, yo por la pregunta de examen que has puesto, de hecho otra vez Lorenzo, que estamos en sintonía, te iba a responder así. Ya existe y desde hace mucho tiempo. Si seleccionas un fármaco en la mayoría de las aplicaciones que no es el adecuado, tiene interacción con otro que está tomando, ¡plaf!, te sale. Bueno, lo cual ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el momento son, o hasta hoy, son interacciones más o menos inteligentes porque cruzan datos de una forma muy estructurada y muy concreta. Cuanto más avancemos en el uso del dato desestructurado, y vuelvo al tema de la inteligencia artificial o mezcla de datos, muchos Big Data y con diferentes fuentes, pues más inteligente será esa interacción, que evita que yo haga cosas pues que a lo mejor un consejo me guía, ¿no? Para eso, y ahora muy breve, enlazando con lo que dices, cuanto más inteligente sea lo que hagamos, mejor va a ser esa ayuda que me dé, pero hoy en día necesitamos equipos multidisciplinares. La forma de hacer avanzar el entrenamiento de algoritmos, por el momento, y en muy breve variará, será, tengo una persona que sabe codificar y una persona que sabe lo que quiere, pero no es informático, es difícil entrenar un sistema sin un informático al lado. En breve, este año de hecho, salen sistemas que ya me ponen muy a la mano, para personas que no tienen formación informática, para un clínico que es experto en su área, puede diseñar algoritmos que empiecen a aprender de una forma sencilla. Es decir, otra vez la tecnología me pone muy fácil decir, bueno, voy a construir un sistema para, el clínico lo decidirá, y además va a poder trabajar en el entrenamiento del sistema de una forma proactiva. Y yo, que digo que soy gallego, voy a contestar. Yo creo que el más bonito que tenemos es la detección de las enfermedades raras. Porque sabéis que hay dificultades precisamente porque pues, tiene unos patrones de comportamiento difíciles de diagnosticar, a veces se pasan. Entonces, lo que hemos hecho es algoritmos en ciertas enfermedades raras para que sea el sistema el que rastree y le proponga a los facultativos la posibilidad de que hagan la prueba de confirmación de esas enfermedades raras. Bien, como ya nos queda poco y no sé si estáis en la posición de que no podemos mejorar más o tenemos algo que mejorar, por si acaso, cada uno una o dos propuestas de mejora para mejorar la calidad de los datos que tenemos ahora. Yo lo tengo clarísimo. Aunque codificar está bien, efectivamente es muy difícil y no llega a todo, hay que mejorar todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, y eso pasa no por las herramientas ya procesan bien el lenguaje natural, lo que no está procesando bien es el lenguaje natural médico, porque hay que generar vocabularios específicos y nadie está invirtiendo en eso. Yo creo que cuando tengamos eso pegaremos un salto tremendamente significativo, porque fíjate las herramientas que obligan al facultativo a codificar en exceso fracasan, porque no te las utilizan, ¿no? En este tema de usabilidad y demás. Por lo tanto, yo creo que es el gran reto y ahí pegaremos un salto cualitativo seguro. Sí, yo estoy de acuerdo. Fundamentalmente ergonomía para los profesionales sanitarios que escriben en la historia y conciencia, porque estábamos comentando antes fuera pues que muchos episodios, por ejemplo, en las historias clínicas se quedan abiertos, in eterno. Y luego cuando eso se quiere analizar, pues la verdad es que es una dificultad. Al final los cierras artificialmente porque dices, esto es un proceso agudo, pues lo voy a cerrar si han pasado un mes. Pero el profesional tiene que ser consciente, pero esto es un círculo vicioso que tenemos que romper por algún lado. Al profesional hay que empezar a darle resultados, hay que empezar a darle algún tipo de ayuda, no como hasta ahora, que lo que el feedback es muy bajo todavía, para que vea la necesidad de no dejar un episodio abierto. Bueno, si yo ya sé que una amigdalitis, pero es que no tengo tiempo, tengo 60 pacientes, tengo que estar cerrando el episodio. Bueno, pues tendremos que buscar algunas herramientas también, por ejemplo, que le aparezcan, lo comentaba antes con Javier Cabero, que le aparezcan cuando habla la pantalla de este paciente, tiene usted todos estos episodios sin cerrar. O sea, hay que, para mejorar esa calidad del dato, primero facilitar la recogida, el procesamiento del lenguaje natural fundamental, y cambiar un poco esa cultura, pero porque lo vean útil. Sí, efectivamente. Bueno, eso es relativamente fácil y el profesional va a colaborar. Quiero decir, cuando eso que a veces es tan importante a la hora de gestionar la información, de cerrar un episodio, efectivamente el ponerle sobre la pantalla y decir, no, mira, esto tienes que cerrarlo.
también se puede cerrar de forma automática en un tiempo dado y a veces da un resultado extraordinario. Entonces eso es así, pero yo desde luego siempre mi pesar en hasta dónde hemos llegado. Es cierto que hemos avanzado mucho, pero a mi pesar es el paso siguiente, el utilizar terminologías de todo tipo, primero el lenguaje natural, que sería el paso del primero, y a partir de ahí puedes ir extendiendo y acabarás clasificando de forma automática si mientras has puesto todas las herramientas que hay por debajo. Eso es evidente, pero para eso hay que educar también al profesional que está trabajando. Educar quiere decir facilitarle las cosas con las tecnologías nuevas. Y yo estoy convencido que se pueden hacer. El uso de ellos de los datos siempre lo quieren hacer. Yo encima de mi mesa, raro es el día que no me piden que quieren hacer una revisión de tal patología. Y efectivamente se les da, hasta donde se puede. Porque no puedo ir a ver parte de las historias clínicas, no tenemos suficiente, de momento, suficiente desarrollo para ir ahí, aunque algunas cosas sí que las pillamos. Pero se necesita demasiado esfuerzo. Necesitamos sistemas, servicios más potentes que faciliten este tipo de cosas. ¿Cómo? Pues simplemente poniendo en marcha, sobre todo, tecnologías que están ya por ahí y que efectivamente habrá que validarlas y efectivamente luego tratar de usarlas. En nuestra experiencia, cuando se le ha mostrado a los clínicos, pues ya sea el cuadro de mando o ya sea el resultado del algoritmo, y ellos en su lenguaje, ellos ven, esto me aporta valor, la respuesta ha sido impresionante. Dice, vale, ya sé, pues por qué tengo que entrar los datos. O sea, si tú le das el valor de vuelta a los médicos, yo creo que la calidad de los datos va a mejorar. En cuanto a qué se puede hacer, bueno, desde el punto de vista de la industria, yo diría, la tecnología ahora mismo existe. O sea, la tecnología de Data Analytics, inteligencia artificial, la tenemos en casa. Es algo que la industria lo tiene. Yo creo que lo que haría falta es tener escenarios de más ambición, o sea, ya sea a nivel regional o a nivel del país, de colaboración pública-privada, precisamente para que esa tecnología llegue a estos entornos. O sea, estos repositorios que se contaban antes, vale, estos datos están... La industria tiene tecnología como para poder hacer eso y brindar las herramientas que necesitan los médicos. Lo que no se puede hacer desde mi punto de vista es trabajar solos de ambas partes, porque el conocimiento médico está dentro del sistema sanitario, no lo va a tener la industria nunca más que vosotros. Los datos están dentro del sistema sanitario y ahí se tienen que quedar. O sea, nosotros no somos partidarios de que esos datos salgan porque el valor se encuentra dentro. Lo que sí creemos que es importante es que la industria puede traer mucha experiencia en analytics, inteligencia artificial, herramientas, y que tiene que haber mecanismos, digamos, de más ambición de colaboración pública-privada. Yo no sé si sería compra pública innovadora o cuál sería el mecanismo, pero eso es necesario. Gracias. A ver, lo habéis comentado ya vosotros y enlaza con el ejemplo que he puesto. El tema del lenguaje natural es algo que, bueno, yo cojo mi móvil y le digo, Alicia, búscame un sitio donde aparcar, y coge y me dice algo. Y en sanidad, con la experiencia que he comentado antes, pues el tema de la codificación, interpretando el lenguaje natural, está mejorable, por supuesto. Dentro de 5 años será un sistema mucho más listo y en vez de codificar el 75% de las historias, codificará el 80% o el 90%, pues seguro. ¿Que será el 100%? Pues vete tú a saber, no lo sé. Entonces, para mejorar, lo que se me ocurre para mejorar está, volviendo a tu pregunta directamente, igual que se crean algoritmos y se entrenan sistemas para que hagan estas cosas tan inteligentes, también sistemas que repasen, que miren, que cierren episodios cuando sean, o sea, algo mucho más allá de lo obvio, de que hoy, pues sí, eso no está cerrado, pues pone la fecha de cierre y conclusión. Bueno, se puede exigir o se puede pedir entrenar a los sistemas para que hagan muchas más cosas. Yo, por comentar lo que 100% de acuerdo en la colaboración público-privada y demás, y resaltar que para nosotros, y casi a nivel de ciudadano, el tema de que la responsabilidad y la custodia de esa información siga estando en el servicio de salud es clave. Las empresas podemos poner tecnología para que se use, para que jueguen, para que hagan muchas cosas sobre esos datos, pero la responsabilidad, el decidir, el proteger, el para qué se usa,
sigue siendo un tema clave de los servicios de salud o del ministerio, como le queramos llamar en este caso. Bueno, pues tenéis la palabra vosotros. Turno de preguntas. Sí, se te oye bien. El micrófono. Sí. Llévaselo. Sí, un comentario breve y una pregunta breve en la formulación, no sé tanto si la respuesta va a ser igual de breve. Pero el comentario es el siguiente. Ojo con el algoritmo y la inteligencia artificial, porque no puede sustituir en ningún caso la clínica. Y me explico. El avance tecnológico, sobre todo en los medios diagnósticos de imagen, está permitiendo identificar imágenes que, metidas en un algoritmo, generan una probable decisión que, sin embargo, no se corresponde con la clínica. Y hablo de dos casos concretos, ¿no? Donde, aparte de otros hallazgos casuales que aparecen en otros estudios, pero hay un cambio muy importante en la aparición de imágenes, por ejemplo, con los nuevos mamógrafos. Los mamógrafos de última generación identifican imágenes que, con la terminología de antes, pues podría uno pensar que es una imagen premaligna. Eso, un algoritmo te lleva a una decisión. Y pasa lo mismo con la próstata. Por tanto, ojo, porque son pacientes que probablemente lo que necesitan es una decisión diferente en función de la clínica, no del algoritmo. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta, insisto, igual no es fácil de contestar. Hace 3-4 años, repasando bibliografía sobre eHealth y la gestión de los datos, me encontré un artículo que no recuerdo en algún sitio donde estaba, pero hablaba de la financiación del sistema sanitario, en concreto creo que era el Estado de Nueva York, el modelo de la atención sanitaria, mediante la venta de los datos. Es decir, el dato cuesta dinero, el dato añade valor, y allí una de las cosas que se planteaban era, en aquel artículo, la posibilidad de incrementar los recursos del sistema mediante la venta del dato anonimizado. ¿Es eso viable en este momento en nuestro entorno? Responder, si queréis, vaya. Bueno, a ver, yo te contesto a las dos. Sobre la primera, yo creo que el uso de la inteligencia artificial en los próximos años va a disfrutar, y el que no se apoye en la inteligencia artificial para diagnosticar será peor profesional en cualquiera de los ámbitos. ¿En dónde pones el uso de esa inteligencia artificial? Pues esto es como el de Citroën con los coches, que decía, está todo el mundo debatiendo si un coche de estos inteligentes que conduce solo mata a alguien y tiene la culpa, y decía, pero a ver, hasta llegar a que el coche conduzca solo y ya lo haga todo solo, hay muchísimos sistemas de asistencia que se le pueden poner al coche. Entonces, cuando haya un algoritmo, fíjate, yo te decía, Europa está diciendo que sea seguro el uso de la inteligencia artificial. Si hay un algoritmo absolutamente comprobado y científicamente que se sabe que aplicado es correcto, pues se utilizará de manera habitual. Si hay un algoritmo con una fiabilidad del 99%, seguramente lo utilizarás para una segunda lectura de un cribado de cáncer. Y en cualquier caso siempre lo utilizarás de apoyo al diagnóstico. ¿Quién va a decir eso al final? El profesional o la organización sanitaria que maneja sus recursos. ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Según cómo vaya avanzando esto. Porque va a pasar dentro de 10 años, no sé, de saber. Lo que es cierto es que esa tecnología está cada vez más madura y nos va a ayudar a todos a ser mejores profesionales y a atender mejor a los pacientes. Eso sobre la primera. Sobre la segunda, mi opinión personal, es profesional también. Y yo creo que ya he tenido alguna experiencia en España. Yo veo muy difícil en España la venta del dato anonimizado, lo veo muy difícil. Y desde luego Galicia en eso ahora mismo, por ejemplo, no está pensando para nada. Lo veo difícil por temas de connotaciones incluso legales, de cómo está la ley de protección de datos, pero incluso por otros temas ya más que trascienden, ¿no? De cómo eso la ciudadanía lo fuese a
absorber o valorar, ¿no?, la venta de ese dato, que también habría que pedirle permiso, porque lo anonimizado nunca muy difícil asegurar el 100% de la anonimización de algo, ¿vale? A mí me parece, de momento, difícil. Hay igual alguna iniciativa por ahí en alguna comunidad que lo tiró un parlamento para atrás. Sí, es un tema bastante delicado. Primero, por lo menos en la recogida por las instituciones públicas, porque tú el dato lo estás recogiendo con dinero público, es decir, que es algo que todos los contribuyentes, donde se incluye cada persona, cada empresa o cada organización sanitaria, estamos aportando a la renta, a los impuestos con los que luego se paga la sanidad y de donde sale, en un porcentaje muy pequeñito, como veíamos ayer, el manejo de los datos, el sistema de información. Entonces, vender eso es difícil porque se ha obtenido con dinero público. ¿Qué podría plantearse en su día, una vez resueltos los temas que decía Beni, de la absoluta anonimización? Cobrar tasas. ¿Por qué? Porque si bien el dato se obtiene del trabajo público, del trabajo pagado con dinero público en el frente sanitario, el procesamiento de esos datos para poderlos ceder tiene un coste. Entonces, a veces se puede considerar que si tú tienes que hacer una extracción especial para una determinada cesión, puedes plantearte en su día, con todas las garantías, poner algunas tasas para que eso no sea gravoso precisamente para el erario público. Pero es algo que desde luego ahora mismo no se está planteando y que si se plantease, yo me imagino que sería mucho más el pago de los costes que la venta de los datos. Pienso. La cesión es lo que se entiende. Yo veo más fácil la cesión al mundo de los datos, la investigación, que la venta. Así a priori. Pues mira, los datos se están cediendo, lo que pasa es que con unas limitaciones importantes por la anonimización, que muchas veces no son a satisfacción de que te los está pidiendo. ¿Cuál es el valor añadido que obtiene el proveedor de un laboratorio con los datos que obtiene? Sí, por supuesto. Pero ¿Eso lo tenemos cuantificado? Pero hay gente que te dice que él ha pagado impuestos y que por lo tanto unos datos que lo estamos haciendo con los impuestos que él ha pagado. Entonces, por eso digo que en algún momento lo que se puede plantear es la tasa, o se puede plantear que el retorno se devuelva al bien público, que sirva. Lo que pasa es que todo eso hay que trabajarlo, a mí me parece que es algo necesario, absolutamente necesario estudiarlo, muy complicado y que va a haber que empezar a trabajar esa senda. Imagínate los datos de prescripción farmacéutica, los datos de consumo de los reactivos de laboratorios, etcétera, datos sobre los... Y los datos de los medidores de glucemia que acabarán vendiéndonos a la pública después de que pagamos los medidores ¿Cuál es el de retorno glucemia a la que tiene pública? el sistema y los ciudadanos con esos datos? Sí. Lo que pasa es que nos lo acabarán vendiendo. En principio, mira, los datos yo creo que no se van a vender en un momento. Primero, tal y como están los datos en nuestras historias clínicas, anonimizar es dificilísimo. No digo que imposible, pero dificilísimo. ¿Por qué? Porque yo he visto propuestas de captura de datos anonimizados, vistos lo que harían, y mi respuesta ha sido: yo sé el color de los ojos de una persona que tú te estás llevando ya. Quiero decir que anonimizar es un proceso complejo, pero sobre todo en los datos de salud tal y como están. No es que no se pueda, pero tal y como están es muy difícil, muy difícil. Segundo, bueno, pues si vemos solamente el protocolo de la Agencia Española de Protección de Datos, necesitamos casi otro hospital trabajando, anonimizando datos. O sea, claro, efectivamente eso es así. Y luego, de momento, yo creo que eso éticamente no nos lo va a admitir ningún parlamento autonómico ni ningún juzgado en estos momentos. Con el tiempo todo se verá, pero si hablamos de ahora, no. Y por otra parte, laboratorios y todos estos, todos trabajan con datos nuestros, efectivamente, pero los contratos que tienen que firmar obligatoriamente hoy son leoninos y realmente tienen una repercusión si en algún momento utilizan esos datos, y lo sabemos, muy duras, muy duras.
a todos y cada uno de nuestros laboratorios. El laboratorio tiene a muchos proveedores y en estos momentos a todos se les está haciendo contratos nuevos con arreglo a la nueva ley. A todos, sin excepción. Cuesta su tiempo, pero se está haciendo. Bueno, un par de comentarios. Primero, lo que decías de la inteligencia artificial, bueno, coincido contigo, esto es como el ejemplo del coche. Yo creo que hay que distinguir, sobre todo cuando estamos hablando de compañías en modelos de negocio. O sea, hay compañías, digamos, que su modelo de negocio sería reemplazar el sistema sanitario y otras que su modelo de negocio es asistir al sistema sanitario. Y eso es claro. O sea, desde un punto de vista de una compañía como Fujitsu, que nosotros lo que queremos básicamente es proveer de herramientas al sistema sanitario, cualquier tipo de algoritmo, básicamente el usuario final sería el médico, porque el médico sería aquel que va a validar o va a utilizar este algoritmo para mejorar su trabajo como eficiencia. O sea, nunca pretende reemplazar al médico en ese contexto. Con respecto a la venta de los datos, para mí el valor de los datos sanitarios evidentemente es enorme, y lo que tenemos que hacer es garantizar que el sistema sanitario de salud pueda proveer ese valor a los pacientes, o sea, pueda capturar el valor que hay en esos datos y dar una mejor sanidad. Y en ese sentido no veo por qué habría que venderlos. Lo que hay que hacer es explotarlos. Y explotarlos significa explotarlos dentro de la casa. Nosotros, por ejemplo, como empresa, intentamos que los hospitales, las regiones, hagan un mejor uso de los datos, pero bajo ningún concepto, digamos, que estaríamos de acuerdo con una visión en que no, los datos se los vende una empresa de terceros y que ella haga la sanidad. No, la sanidad es pública y nosotros podemos aportarle valor a la sanidad con herramientas, pero los datos siempre dentro. Y por eso, bueno, por lo menos en nuestra posición de empresa, los datos nunca salen, porque nosotros no queremos esos datos para vender salud. Nosotros queremos ayudar a la sanidad a que haga mejor salud. Vamos, de la A a la Z suscribo lo que habéis dicho, tanto la respuesta tuya inicial como lo de los datos y demás. Solo muy breve, cara, también poner un poco, parece que solo el tema de tratar los datos tiene un fin mercantilista, o el comentario final que hacías, oye, con tu intención de qué obtenemos en retorno. En un ensayo clínico se ceden datos normalmente a laboratorios, a empresas privadas, y obtenemos fármacos, o sea, que es la práctica de la clínica desde, pues yo qué sé, desde hace 2000 años prácticamente, cualquier ensayo. Entonces, otro tema, y nadie estará de acuerdo, muy pocos estaremos de acuerdo en decir, voy a obtener un rédito económico y no lo comparto con aquel que me lo dio. Eso estamos ahí. Pero sí que se obtiene de esa compartición de datos, bajo todas las premisas de anonimización y demás que existen, el hecho de que avance la medicina solo en la generación de nuevos fármacos ya es un rédito brutal, ¿no? No hablamos de que está muy a huevo, ¿no? La vacuna del coronavirus, pues si no tenemos datos para que se estudien, no la vamos a tener en 12 meses, ¿no? Pero bueno, es un comentario. Bien, nos quedan solo 2 minutos y voy a cambiar las conclusiones. La pregunta muy breve, respuesta telegráfica. Sí, es más una pequeña reflexión, es que creo que toda la mesa, que ha sido muy interesante, gira en torno a historia clínica, es más desde una perspectiva del sistema, del profesional, pero cuando hablamos de datos y aprendizaje hay que tener en cuenta que un gran volumen de estos datos procede del ciudadano. Entonces yo creo que aquí un poco el peligro, y ligado un poco con la pregunta anterior, es más fácil que el señor de Huawei se ponga de acuerdo con Abbott y Medtronic para obtener datos de pacientes diabéticos, que el señor Benigno se ponga de acuerdo con la señora Mercedes y Lorenzo para intercambiar datos sobre pacientes diabéticos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta cuál es la aproximación que hacemos para obtener estos datos, porque al final un gran volumen procede del ciudadano. Entonces la soberanía del dato del ciudadano, cómo un ciudadano decide cómo intercambiar estos datos, y al final aprendemos ¿para qué? Para un mejor trabajo de profesional, que también, o para conocer mejor a nuestra población, para estratificar mejor, para adaptar las políticas antes comentadas, no una horquilla de 18.000 a 100.000 euros, evidentemente no es realista. Entonces, yo creo que este aprendizaje debería ir un poco más enfocado a cómo podemos conocer mejor a nuestra población y cómo estos datos nos explican por qué pasan las cosas que pasan en el país, más que el hecho de poder que los profesionales pues tengan un trabajo más fácil con sus historias clínicas electrónicas, etc. No sé, bueno, compartir un poco la reflexión. Bueno, yo hay dos cosas. Una,
Hombre, evidentemente nuestro sistema de salud está pensado para que nuestros profesionales atiendan a nuestros ciudadanos, por lo tanto las herramientas hay que dárselas a los profesionales. Al ciudadano también que estás hablando, pero en estos casos quien más la requiere para hacer diagnóstico, para hacer medicina preventiva es el profesional. Por eso lo focalizamos ahí, ¿vale? Y sí que es cierto que todos estamos en que el ciudadano cada vez tenga más información, consulte data. El tema de las nubes y lo de los aparatos y demás. Esto es clarísimo. Si un sistema de salud compra un dispositivo para medir la diabetes de un ciudadano, ese dato, el proveedor, Roche o el que sea, Abbott o el que sea, no puede utilizarlo. Y lo comentaban mis compañeros, no puede utilizarlo, y de hecho estamos firmando acuerdos, lo compra el Sergas, y cuando el Sergas compra algo, dice cómo lo compra. Y lo único para lo que le estamos dejando utilizarlo es para mejorar la propia medición de ese aparato, es decir, para mejorar su sistema. Si lo utiliza para cualquier otra cosa, está delinquiendo. Y esas casas no se arriesgan a delinquir. O sea, es decir, si no vale esto de que le dé permiso el ciudadano, no vale tal. Otra cosa es que yo decida que me compro los parches de diabetes en vez de la medicación y vaya yo a la nube, mi sistema se conecta a la nube de uno de estos proveedores porque yo me quiero automedicar. ¿Vale? Entonces, ya es un tema tuyo, personal. Pero cualquier sistema, cualquier dispositivo que provee un servicio de salud, aunque esté en la nube, la empresa no puede utilizar esos datos y nos firma sin ningún problema ese disclaimer. Y de hecho la agencia de protección de datos lo tiene clarísimo y de hecho no ve problemas en esas nubes siempre y cuando sea de esa manera. Yo creo que ahí hay un cierto ruido de... Una pregunta rápida. La mejora del algoritmo ya es un valor añadido para ti, es lo que comentaba Mercedes, ¿no? Que es una tasa porque esa mejora ya te permite vender ese producto a otro país. Entonces, como el ciudadano no recibe, digamos, un beneficio de haber contribuido con su dato a la mejora del producto de una empresa. Es un poco por ahí Una pregunta súper rápida. Habéis empezado cuando tú has empezado a hablar de la Comunidad Europea diciendo Europa se está quedando atrás. ¿En qué? En la economía del dato. Economía del dato. Es decir, si Europa se pone con todos los niveles de restricción en la utilización de los datos del tipo de los que estamos hablando, frente a China que no la tenga, Canadá que no la tenga o Estados Unidos que no la tenga, evidentemente esa economía del dato le posicionará en un lugar correcto. Es que aquí se me está escapando algo macro, no por vosotros, sino cuidado, que aquí alguien está, o sea, que tenemos en la cabeza un referente de desarrollo económico espectacular en el que Europa no se puede quedar atrás y va a implicar que la ley de protección de datos a lo mejor resulta que la van a tener que cambiar si realmente quieren que la información llegue. Es una reflexión abierta, pero algo no me encaja. Por eso no legislar. Por eso abrirá la legislación un poquito y la hará más flexible. Exacto, y la hará más flexible. O sea, muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, no podemos, no debemos, pues a lo mejor dentro de unos años nos llevamos una sorpresita. Está diciendo que lo va a hacer de manera ética y de manera confiable hacia la ciudadanía, pero bien, y ya nos hemos pasado de tiempo y yo tengo más preguntas y repreguntas y unas conclusiones que no voy a hacer porque nos hemos pasado de tiempo. Cada uno haga su composición del lugar de lo que hemos hablado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.